El contexto de Pakistán no se puede tomar como ejemplo de los países del Medio Oriente, porque es un país muy particular y muy único por varias razones. En primer lugar, es el único país musulmán que tiene la bomba atómica, y esto hace que Pakistán no sea considerado, por ejemplo, como otros países donde suceda lo que suceda, a nadie le interesa. El contexto de Pakistán no es un contexto de pobreza, digamos, de miseria como el que se puede observar en los slangs de la India. No existe esa pobreza en Pakistán. En Pakistán hay otras pobrezas, quizás hasta más duras que la económica, pero no se llega a eso por razones de tipo sociológico que sería muy largo exponer aquí. Hay que tener en cuenta que Pakistán es el único país aliado natural de Arabia Saudita en toda la región, país de una cierta importancia, porque, como sabéis, la comunidad musulmana está muy dividida entre los chiitas y los sunitas, o chiíes y suníes, y Pakistán tiene una mayoría suní de un 80 o un 90%. Uno se pregunta quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los más agresivos y quiénes son los más pacíficos. Normalmente tenemos la idea de que como la corriente del wahabismo viene de Arabia Saudita, pues son los más violentos y sin embargo los chiitas son como más tolerantes, ¿no? Porque en Irán, por ejemplo, pues hay cristianos. Bueno, en Pakistán hay mezquitas chiitas, pero en Irán no hay ni una sola mezquita suní, porque no lo permiten. Entonces es muy difícil establecer los baremos de tolerancia, incluso cuando se tratan entre ellos. Es además, a nivel de congregación, para nosotros salesianos, el único país donde hemos perdido en menos de 10 años más de 10 misioneros. Por esto fuimos llamados en el 2012, aquí a la Casa General, tuvimos una jornada de reflexión sobre el futuro, porque hasta el día de hoy, si empezamos en el 96 con las preparaciones, en el 98 yo estudiaba la teología en Manila, visité ya Pakistán, pasé un tiempo allí durante el verano, en el 2000 abrimos oficialmente las dos casas que os dije antes, pues realmente yo creo que todavía no hemos dado con la tecla como congregación. No somos una excepción, tened en cuenta que los jesuitas han ordenado el primer jesuita del Pakistán en el 2009 y ellos han seguido allí después de la partición con la India. O sea, es decir, 50 años después, más de 50 años después de la creación de Pakistán como país, los jesuitas han tenido su primer jesuita sacerdote local. Otras congregaciones como la Sociedad Misionera de San Pablo, por ejemplo, han celebrado los 25 años, los 30 años de establecerse allí en Pakistán y no tienen todavía ningún religioso local. Ha habido experiencias muy negativas con el clero local por varias razones que se pueden ver en el segundo punto que quiero comentar, pero fundamentalmente, introduciendo todo esto para decir que Pakistán es un contexto complicado. En los años 80 hemos conocido la guerra entre Rusia y Afganistán. Los Estados Unidos han aprendido la lección del Vietnam y han decidido no enviar allí marines porque habían perdido más de 60.000 ya en el Vietnam. Entonces decidieron preparar las guerrillas locales, los mujahidines. Preparan a estos mujahidines, Rusia se tiene que retirar, no consigue la salida al mar que quería y el mundo se olvida de Afganistán. El mundo se olvida de Afganistán y el país se colapsa. El país se colapsa, los tanques rusos abandonados en la carretera se usan como medio de transporte para los niños que van al colegio. Los tanques eran el medio de transporte. Comienza una época que se podría hablar incluso de edad media, allí donde la ley de la jungla, la ley del más fuerte, hasta que algunos restos de estos mujahidines empiezan a decir: señores, aquí hay que poner orden y disciplina. Llegan a los poblados estos antiguos combatientes y dicen: ¿a usted le han robado las ovejas? Sí, vamos a ir donde le han robado, donde están las personas que le han robado las ovejas y vamos a cortar las manos de los ladrones.
Y entonces estos mujahidines empiezan a hacerse populares en Afganistán. ¿Por qué? Porque traen justicia, porque evitan abusos, porque la población local se empieza a sentir segura con ellos. El papel de los Estados Unidos en Pakistán ha sido muy importante en este tiempo porque han habilitado también a Pakistán con todos los medios técnicos de espionaje, de guerrilla, de todo lo que se pueda pensar. Lo financiaron todo ellos. Lo financiaron hasta el punto pues, de que después de la guerra de Afganistán, Pakistán se convierte en el socio más importante en la región de los Estados Unidos junto con Israel. Entonces, ya tienen ahí un eje entre Pakistán e Israel para oponerse a la influencia de Irán, que era el gran temor de los Estados Unidos. Pero la geopolítica cambia totalmente en los años 90 y a partir del 2000. Y entonces, si antes se dividían los bloques a nivel económico Rusia y los Estados Unidos, ahora la diferencia a nivel mundial se establece en el campo económico. Y el nuevo rival de los Estados Unidos y de la hegemonía estadounidense resulta que es China. Entonces China es ahora la potencia a batir, con lo cual América hace una decisión. ¿Qué decisión hace Norteamérica? Norteamérica hace la decisión de tener otro socio en esta región que económicamente puede ser rival de China, y es la India. Entonces Pakistán se empieza a quedar aislado y lo que hemos visto en los últimos 5 o 10 años es que Pakistán se acerca más a China, se separa más de los Estados Unidos empieza a dar cada vez más concesiones y a favorecer el desarrollo de la India. La India encantada porque es archienemiga de Pakistán. Han tenido ya 3 guerras desde que se creó Pakistán como nación. Y sabéis que la India mantiene en la frontera entre Afganistán y Pakistán más de 40 consulados. Y el país que tiene mayor inversión en el desarrollo de Afganistán hoy no es ni la Comunidad Europea ni los Estados Unidos, es la India. Es la India. Con lo cual Pakistán se encuentra como en un sándwich entre Afganistán por un lado y la India por el otro, con la única salida, la China al norte. Todo esto es muy importante para nuestra comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque mientras los Estados Unidos han estado apoyando al ejército de Pakistán, el estamento militar de Pakistán es el eje fundamental de ese país. Y los misioneros hemos estado más o menos protegidos. Sabéis que el general Musharraf era antiguo alumno de un colegio cristiano. Que los colegios de religiosos y de religiosas en Pakistán son los que tienen a toda la élite militar y también de gobierno de Pakistán, Por eso Benazir Bhutto, que fue asesinada en el 2007. En el 2007 era antigua alumna de las religiosas de Jesús María. Y así con todos los hijos y las hijas de los generales. Los salesianos, sin embargo, llegamos en este contexto y nuestra opción preferencial fue por los jóvenes más pobres y abandonados, por lo menos en Pakistán lo hemos hecho, opción preferencial, y a raíz de esto hemos logrado tener un cierto ascendiente también entre la sociedad musulmana. ¿Por qué? Porque han dicho, al menos estos misioneros están trabajando con la escoria de nuestro país, con lo que nadie quiere. Y esto es una diferencia también muy fundamental entre la comunidad cristiana de Pakistán y las comunidades cristianas de otros países de esa región. ¿Por qué? Pues porque en países como Irak, como Líbano, como Jordania, como Siria, como Irán, la comunidad cristiana ha logrado llegar a establecerse como una clase media. Los cristianos tenían sus tiendas, los cristianos tenían sus medios de vida, tenían para sacar adelante a sus familias. El origen de la comunidad cristiana de Pakistán es después de la partición, cuando los misioneros se quedan, o vienen también muchos misioneros protestantes, y llegan ofreciendo escuela, llegan ofreciendo casas, llegan ofreciendo hospitales. ¿Y en quiénes se centran? En los churas, en la casta de los intocables. Y la casta de los intocables
piensan, bueno, si nos hacemos cristianos tenemos mucho que ganar y nada que perder. Entonces todavía entre los musulmanes en Pakistán existe la concepción, al misionero que lo deja todo se le puede llegar a respetar, admirar, aunque pensemos que es un imbécil, pero a un pakistaní cristiano no se le da nada. ¿Por qué? Porque se ha vendido al extranjero por dinero. Esta es la concepción del cristiano pakistaní para sus propios conciudadanos musulmanes. Esto crea también un problema. Si uno va a Pakistán hoy, encuentra una iglesia jerárquicamente muy estructurada. Hay nunciatura, hay diócesis, hay una prefectura apostólica, o sea, hay seminario mayor, hay seminarios menores, totalmente la formación se puede completar allí en Pakistán, o sea, no estamos viviendo en las catacumbas, se ve, estamos ahí, somos parte de la sociedad, pero si uno pregunta a los sacerdotes locales cuántas generaciones de cristianos hay en su familia, vamos a encontrar muy difícilmente un solo sacerdote local que pueda decir es un cristiano viejo, como por ejemplo encontramos en partes de la India como Goa o en otras partes donde realmente hay otra eclesiología. Entonces la concepción del cristiano de Pakistán es un poco, yo soy cristiano, la iglesia me tiene que proteger, me tiene que defender y me tiene que dar todo lo que yo necesite. Esto fue un contraste muy fuerte para mí, que había pasado 6 años en Filipinas, donde los misioneros habían llevado otra idea y donde al misionero, al sacerdote, se le ama, se le quiere, se le respeta, se le cuida, esas misas con ofertas todos los domingos, donde la gente pobre participa, da lo que puede, y sin embargo llegas a Pakistán y te encuentras pues una situación ya de por sí violenta, pero además unas expectativas por parte de nuestra comunidad que muchas veces te acaban secando, o sea, te acaban dejando vacío. Y esto es una de las razones por las cuales muchos misioneros dejan Pakistán. Al final del día, lo único que te queda es Dios. Y la única razón por la cual tú dices que quieres trabajar en Pakistán es tu fe. Yo he visto voluntarios de muchos países venir a Filipinas durante el verano y marcharse llorando, con pena, prometiendo volver. Prácticamente todos vuelven. Muchos adoptan niños. Yo he visto misioneros llorando cuando dejan Pakistán, llorando de alegría y de emoción. Y os digo la experiencia de un hermano nuestro, eslovaco, que tuvo 3 crisis muy grandes, y cuando yo le llevaba camino del aeropuerto no dejaba de llorar en el coche. No dejaba de llorar. Miguel Ángel, gracias, porque se me hace imposible que voy a coger un avión y voy a dejar el país. La experiencia de un provincial que vino a visitarnos, que estuvo 3 días en Lahore, 3 días en Quetta, y cuando le llevamos al aeropuerto no tuvimos tiempo ni de aparcar el coche, porque según pasábamos por la puerta del aeropuerto, yo quería ir a aparcar el coche para acompañarle dentro y tal, agarró la bolsa y entró corriendo dentro de la terminal. Nos quedamos ahí, pues adiós. Si hemos tenido algún sacerdote joven de Chile, por ejemplo, tuvimos uno que salió del país en silla de ruedas, con 37 años, en silla de ruedas por la depresión que había tenido. Se estaba tomando unos 40 antidepresivos al día, de todos los colores. Yo vi las pastillas de todos los colores, y claro, se derrumbó. O sea, psicológicamente afecta, nos vuelve violentos. Tenemos un misionero argentino que estuvo en Quetta 5 años, la casa nuestra fue atacada una noche, entraron entre 15 y 20 talibanes, destrozaron la capilla, se llevaron el sagrario, la imagen de la Virgen le hicieron añicos delante de él, ahí lo tuvieron durante 4 horas en el suelo, a 10 grados bajo cero, porque era invierno, con un Kalashnikov en la cabeza. Y en un momento dado, que estaba ya tiritando, intentó moverse para mover un poco los músculos, a ver si se podía poner los calcetines, y le pegaron con la culata del fusil y le dijeron: si te vuelves a mover, te pegamos un tiro aquí mismo.
El mensaje cuando se fueron fue: la próxima vez que vengamos cortamos en trozos a los extranjeros que encontremos aquí. Yo he conocido a este salesiano, Julio, cuando llegó al país y era un muchacho lleno de vitalidad. Hoy en día está en Manila, está recuperándose porque después de esto dejó el país, estuvo aquí en Roma haciendo estudios islámicos y quiso volver otra vez a Pakistán, regresó y ha vuelto a tener otra vez otra recaída, ahora está en Filipinas, no sabemos si volverá o no volverá. Para estar en Pakistán yo había traído un vídeo que cuando he hablado en colegios y tal no lo puedo mostrar, pero hay que superar el ser políticamente correctos, hay que superarlo, porque estamos hablando de la vida misma. ¿Qué quiere decir el ser políticamente correcto? Yo recuerdo toda esta gente de Alemania, sobre todo, que llegaban a Pakistán de las agencias y que nos llegaban presentando una visión muy idealista del diálogo interreligioso y de tal y no sé qué. Y yo el primer día cogí y les ponía el ajusticiamiento, ¿cómo se llama?, la decapitación de un ciudadano americano, para que la viesen, porque muchas veces no hemos llegado a ver esto. El cuchillo que usan no es mucho más largo que mi dedo. O sea, no es un tajo, ¡pa!, y la cabeza fuera. No, le van cortando la cabeza como a un cerdo. O sea, entonces le meten el cuchillo aquí y le empiezan a cortar, uno le sujeta la cabeza, el otro le sigue cortando, la persona va gimiendo, hasta que prácticamente le tiran y le arrancan la cabeza del cuerpo. Tengo el vídeo ahí. Tengo el vídeo por una sencilla razón, porque creo que a nosotros nos conviene ver estas cosas si queremos trabajar en este tipo de contexto, porque a ellos esto no les duele. Lo que es más, están indoctrinados para meternos miedo. Y el día que nosotros sentimos miedo, dejamos de ser útiles a la misión a la que servimos. Por eso yo me negué a dejarme atemorizar. Y os digo la verdad, la primera vez que lo vi me temblaron las manos. Y lloré, porque es nuestra sensibilidad. Para ellos, ¿por qué tengo yo este vídeo que está censurado en la internet y no lo podréis encontrar? Porque en Pakistán se usa este vídeo, entre otros muchos, para la indoctrinación de los niños que están en las madrasas, en las escuelas islámicas. Y os digo cómo se hace: niños con 10, 11, 12 años se les sienta en una silla de frente a la pantalla y detrás de cada niño se pone un animador que le sujeta la cabeza y le abre los ojos, porque la reacción natural del niño es apartar la vista y les obligan. Y cuando uno ha visto este vídeo 20, 30 veces, uno lo empieza a ver con naturalidad. Y a la edad de 16, 17 años, estos niños se ponen un cinturón de explosivos y se van a un mercado a matar cuantos más infieles mejor. Este vídeo, por cierto, se lo mandé yo a Moratinos, siendo ministro, porque creía que le hacía falta ver algunas cosas. No me sirvió para nada, pero bueno, tampoco tenía grandes esperanzas. Os digo, es una misión dura, es una misión fuerte y es una misión en la cual, desde luego, hay que agarrarse mucho a Dios. Yo estoy profundamente enamorado de Pakistán. Os lo digo, no hubiese resistido 11 años si no hubiese estado. Prácticamente me tuvieron que sacar a la fuerza porque me estaba ya metiendo en demasiados problemas. Llegué al aeropuerto escoltado por la policía, porque tenía ya el arzobispo de Lahore, antiguo provincial franciscano, me llamó un día y me dijo: Miguel, he recibido una llamada del ministerio, hay serias amenazas de muerte sobre tu cabeza. Vente al arzobispado, sal del colegio porque estáis muy aislados y tal. Me dije: soy el único salesiano aquí, no voy a dejar la obra. Y estuve pues prácticamente hasta el final. Regresé el pasado mes de febrero a renovar mi visado con toda la ilusión del mundo, y 2 días antes de venirme fui testigo directo de las 2 explosiones que ocurrieron en Johanabad, nuestra parroquia, en la cual murió uno de nuestros alumnos. Había sido mi estudiante de inglés, que fue el voluntario, el chico con 19 años, que se echó sobre uno de los terroristas que entraron en el terreno de la parroquia. Era el momento del ofertorio, yo estaba a 200 metros. Y cuando vio que no iba a lograr entrar, porque el chico ese se le había echado encima, detonó los explosivos. Detonó los explosivos, el chico murió en el acto, murieron 17 personas. El chico murió en el acto, le arrancó los brazos, las piernas, todo. Yo le tuve que envolver en unas mantas
y ponerle al lado para que lo viese la madre. Más o menos esta fue una foto que tomé cuando la madre llegó allí. Este es el sufrimiento que tenemos que estar acostumbrados a ver cuando se trabaja en un país como Pakistán. Y el problema con la comunidad cristiana, que son realmente nuestra prioridad, es, como os decía antes, que no hay todavía raíces evangélicas en la comunidad. Los valores evangélicos no han tomado raíz todavía. Entonces, cuando uno era un cristiano, el que me comentaba esto, me decía: padre, cuando usted rasque en la piel de los cristianos de aquí, lo que va a encontrar van a ser valores musulmanes. Y es que el Islam lo permea todo. Mientras en nuestras sociedades occidentales estamos tratando de ocultar la fe, sino ya de pisarla y exterminarla, en un país musulmán como Pakistán, por ejemplo, un profesor recién llegado de Harvard, que enseña en el único centro adscrito, conexión con el Reino Unido, que da unos títulos a nivel internacional, les dice a los estudiantes, estoy hablando nivel universitario al más alto nivel que hay en Pakistán, con lazos con las universidades de Europa, el Reino Unido en este caso, y el profesor llega de Harvard y les dice a los alumnos: yo soy musulmán y yo he hecho la promesa de que todos los días 15 minutos de mi clase las voy a dar a explicar el Islam, y al que no le guste, que se vaya. Y entonces explica por qué el tener un iPad es pecado, por qué el no llevar los pantalones, como exige la ley islámica, por encima del tobillo para los hombres es pecado, por qué cuando el musulmán bebe, bebe siempre mirando el vaso y nunca mirando a la gente, por qué. Entonces el Islam lo permea todo, lo invade todo, hasta los aspectos más íntimos de la vida diaria. Y claro, cuando una persona vive en esa atmósfera, es difícil entender nuestra fe, que da tanta libertad a la conciencia, que da tanta libertad, porque somos hijos también de una historia de 2000 años. No digo que no hayamos estado allí, en algún momento de la historia, pero definitivamente hemos sabido avanzar. Ellos todavía pues no han sabido. En el terremoto del 2005, y voy a ir acabando porque no me quiero alargar, se quedan muchas cosas en el tintero, en el 2005 tuvimos un terremoto terrible en Pakistán. En cuestión de 2 minutos murieron más de 100.000 personas. Yo fui el primer extranjero que logró entrar en el norte del país, en la zona de montañas, y ver la situación allá in situ. Logramos organizar un campamento de rehabilitación en la ciudad de Abbottabad, y cercano al Cachemira, y allí hicimos este campamento de rehabilitación donde los heridos que llegaban con los helicópteros, a una media de 700 al día, lograban encontrar 120 tiendas de campaña que pudimos montar. Yo cerré el colegio nuestro, cerré el colegio y me llevé a todos los chicos arriba al norte. Gracias a las agencias todo esto se pudo hacer. Realmente este tipo de actividades nos han creado también, digamos, una muy buena relación con la comunidad musulmana media, porque no caigamos en el error de considerar cristianos buenos, musulmanes malos. No, no. Yo os puedo hablar que tengo hermanos entre los musulmanes de Pakistán y he conocido gente muy mala entre los cristianos de Pakistán. A mí lo que me vale es la persona humana con la que trato. Ahora, que el Islam tiene un problema, es cierto, y porque tengo amigos musulmanes a los que quiero, se lo digo, y ellos lo comparten también conmigo. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros nos ponemos a trabajar, y cuando estamos haciendo letrinas, porque claro, nosotros somos una escuela técnica, nos llevamos electricistas, nos llevamos soldadores, montamos plantas allí de trabajo. Cuando estamos en medio de todo el trabajo, estamos ya empezando a instalar las letrinas, llega un comandante del ejército y nos dice: atención, que las letrinas se tienen que orientar de tal manera que cuando los hombres orinen, que van a ser los que las usen, que cuando los hombres orinen, perdón porque es un poco vulgar, pero es así, no se haga mirando a la Meca, porque es una falta de respeto. A mí se me vino el alma a los pies, porque pensé, estamos rodeados de gente que está muriendo, llega la gente con la espalda rota porque se les ha caído la casa encima, con otro, y a este hombre le preocupa la orientación de una letrina para que cuando se vaya al baño no se esté mirando a la Meca.
Esta es la realidad de un fundamentalismo que aquí no se quiere ver, porque se quiere ser políticamente correcto. Y por eso cuando me entrevistaban en Televisión Toledo, en una de mis visitas a España, y la entrevistadora Pilar me decía: Miguel Ángel, ¿sabes que eso que estás diciendo no es políticamente correcto? Y le respondí automáticamente, me salió del corazón: es que yo no vengo aquí a ser políticamente correcto, para eso están los políticos. Yo vengo aquí a hablar la verdad, aunque duela. Y si por hablar la verdad nos aislamos del mundo, y si por hablar la verdad nos critican y salimos en los medios y nos tachan de lo que quieran, a mí no me preocupa. Yo a eso no voy a renunciar. Este es el testimonio que yo os puedo dar de Pakistán desde la perspectiva. He tenido la ocasión de compartir con bastantes religiosos. Yo cuando iba a España iba a Sevilla, he participado en algunas reuniones de la Comisión de Misiones de la Diócesis de Sevilla. En una ocasión, para acabar con este ejemplo, por conectar de alguna manera mi experiencia misionera con lo que puede ser nuestra vida aquí en Europa, en una ocasión unas religiosas que tenían una presencia para jóvenes inmigrantes ilegales, me comentaban, me hacían una pregunta muy específica, me decían: Miguel Ángel, nosotras llevamos adelante esta casa, pero resulta que ahora, este año, nos han dicho los jóvenes, estamos hablando de muchachos de 12, 13, hasta los 16, 17 años, que si durante el mes del Ramadán podemos quitar los crucifijos de la casa porque es su mes santo. Y entonces, como una señal de respeto a su fe, que por lo menos durante este mes se quite. Me enfadé. Con las religiosas me enfadé. Y les dije: vamos a ver, hermanas, ¿qué les motiva a ustedes a no tener una familia, a no tener unos hijos y a estar dando su vida por esos niños que tienen acogidos en ese centro? No es esa cruz. Si quitamos esa cruz de nuestras paredes, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a convertirlo en obra social de la municipalidad, del gobierno o del ayuntamiento? ¿Dónde está nuestra presencia y dónde está nuestro testimonio? Le dije: no solamente no las quiten, sino que cuando llegue Navidad pongan más. Y la Semana Santa y la Pascua, para que vean que también nosotros estamos orgullosos de nuestra fe. A esto es a lo que nos lleva el estar en Pakistán. En Pakistán se ve muy claro dónde está el bien y dónde está el mal. Quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y decidme que os diga, yo muchas veces echo en falta Pakistán. Echo en falta, porque habiendo dicho que para nuestros cristianos es muy difícil el convivir y el saber vivir desde los valores evangélicos a diario en la sociedad, también os digo que el cristiano es una persona que su fe no se la toquen. No se la toquen. El cristiano de Pakistán, donde quiera que llegue, va a ser cristiano, un testimonio, porque él ha estado dispuesto a dar su vida por esa fe. Y os contaría un montón de anécdotas, entre ellas la de otro joven que fue torturado en una mezquita, en una madrasa, en una escuela islámica de Lahore. Era un joven de Quetta, al que tuvieron durante 5 días colgado, al que circuncidaron con una navaja de afeitar, estando colgado, para que recitase el credo musulmán, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul Allah, y no quiso convertirse. Yo lo recito y no soy musulmán. O sea, y bueno, pues cuando vieron que se moría, lo llevaron a la estación de policía acusándolo de robo. La policía no se quiso hacer cargo del cuerpo, lo rechazaron, lo tiraron a las puertas de nuestra colonia. Por la mañana, a las 8 de la mañana, me llama el arzobispo y me dice que fuese al hospital, que teníamos un joven en estas circunstancias. Le contamos 35 cortes profundos de cuchillo en el cuerpo. El chico murió, pero atención, que la madre, en el funeral, antes de ver una lágrima, en esta madre, yo la oí preguntar: ¿se ha convertido mi hijo al Islam? Y le dijeron: no. Dijo: entonces, no lloréis por él, llorad por nosotros, porque él está ya con Dios. Una madre. Son testimonios muy fuertes, son experiencias muy fuertes, de las cuales podría escribir un libro, pero que me han hecho realmente admirar y querer a esta gente como comunidad cristiana y como pueblo también. Un terremoto en el 2005 que mata a 100.000 personas.
la muerte, el asesinato de Benazir Bhutto en el 2007, la caída del régimen de Musharraf en el 2008, en el 2010 inundaciones que desplazan 20 millones de personas. Os digo, el pueblo de Pakistán para mí es de admirar, porque esta gente lleva sobre sus hombros, yo creo, mucho más de lo que nuestra sociedad actual estaría dispuesta a aguantar. Son mucho más fuertes que nosotros. Os agradezco de nuevo la oportunidad de compartir este testimonio y si os digo que hacéis también mucha falta, vuestro carisma hace también mucha falta. Yo he ido a la cárcel a sacar jóvenes cristianos. Las mujeres son acusadas de robo en las casas donde limpian si no se someten a la voluntad del dueño musulmán que las quiere. El módulo de mujeres está lleno de cristianas en todas las cárceles de Pakistán, por esta razón, entre otras. A los jóvenes cristianos les acusan también por cualquier cosa, se los llevan a la cárcel. Yo he evitado hasta que algún trabajador fuese llevado a la cárcel porque les pegan con las barras de bambú, yo les he visto hasta en carne viva en la espalda, porque el cristiano allí no tiene derechos. No tiene derechos. La palabra derecho allí no existe. A mí me hace mucha gracia cuando un día cogí un autobús aquí en Roma, y estaba el autobús así lleno, y se sube una familia de Bangladesh, ella con la cabeza tapada toda, 6 o 7 hijos alrededor, y encima una carroza que parecía un camión, aquello. Y se sube y empieza a empujar con el carro, Yo tenía 2 invitados extranjeros conmigo. Nos tuvimos que hacer a un lado para que pudiese entrar el carro en el sitio donde está para las carrozas estas, para los coches de niños. Y el hombre coge, me mira así, me dice, en un perfecto italiano: ese es mi sitio, es mi derecho y yo quiero todo el espacio para mi familia. Y ahí la pifió, porque claro, yo he pasado bastantes años en Pakistán para saber cómo hay que enfrentarse con ellos. Hasta tal punto que en la siguiente parada se bajaron él y toda su familia. Porque le recordé unos cuantos principios también de la justicia y del derecho, que para eso es lo que estoy estudiando. Ahora le recordé que tienen todos los derechos y parece que no tienen ninguna obligación. Cuando la gente empezó el murmullo y tal, enseguida vieron el panorama, se bajaron en la siguiente parada. Así que muchas gracias, mucho ánimo y a ver si logramos encender un poquito la chispita para lo que venga en el futuro.